días, queridos hermanos. Bueno, Es un gusto poderles saber. Pasan unos días sin que se asista a la iglesia y se hacen milagros. Antes de dar inicio a esta reflexión bíblica, vamos a inclinar nuestras cabezas y a tener una oración. Padre Santo, por este tiempo que nos has sustentado, gracias porque tú has permitido asistir a esta congregación para darte gracias, Padre Santo, para alabar tu nombre y aprender también algunas palabras que nos quieres decir por medio de la Santa Eucaristía. Que pongamos atención, que no nos distraiga nada, para que algo podamos aprovechar de lo que tú nos traes a través de esta reflexión. Gracias, Padre Santo, una vez más por tenernos aquí. Cuídanos en este tiempo y también luego cuando regresemos a casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El motivo del tema del trabajo y ocio, he estado pensando que a veces por el tiempo de 1 de mayo, una fiesta cívica que se celebra a nivel mundial, pero también me he puesto a pensar que Dios es el que dispone que se hable tal o cual tema. Y yo pienso que si es que algún mensaje va a llegar a usted, es por la voluntad de Él o porque tal vez yo mismo estoy necesitando. Dios es el que obra en todo. Si nosotros hablamos del 1 de mayo, Día del Trabajo, los dirigentes laborales, ¿no es cierto?, lo toman como un día para festejar la reducción de los días de trabajo, o las horas, o aumentos de las remuneraciones. ¿Sí? Si es que hablamos de la parte industrial o de los empresarios, ellos también conmemoran estos días y sobre todo se sienten satisfechos cuando han podido evitar un incremento en los salarios y tal vez aumentar las horas de trabajo y algunos como optimización de los recursos humanos para demostrar eficiencia, mandan sus trabajos a las casas también, o sea, en la actividad que se tenga que desempeñar. Así es el mundo, no estoy como para criticar a ninguna persona, ninguna empresa, pero lo que sí nos compete más bien es como seguidores de Cristo, como hermanos, es centrarnos más bien a lo que en verdad importa, y es lo que Dios dice, y es lo que tenemos que analizar, es lo que nos va a servir. Para muchas personas el trabajo representa un castigo de Dios, ha sido considerado para muchos como un mal, se ha visto como algo negativo. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos pueden indicar que el trabajo no es ningún castigo y que este fue ordenado al hombre desde el principio de la creación del mundo. Dios le ordenó a Adán y a Eva mucho antes de que cayeran en pecado. Así que de lo del castigo, esto no tiene ningún sentido, porque esto está generalizado en el pueblo, sobre todo no creyente de Jesús, ¿sí? Que es una carga, se levantan agobiados, pensando en este día. Y eso lo podemos confirmar, ¿no es cierto?, en la primera lectura bíblica, que es en Génesis 2:15. ¿Cómo pues Dios
Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo librara, para que lo labrara y lo guardase. ¿Sí? El Edén es considerado o mencionado también como el paraíso. ¿Sí? Si Dios le cogió y lo puso allí, un paraíso significa que está ordenado, que está bien hecho, que no hace falta prácticamente nada, ¿cierto? Y lo dio a Adán y a Eva para que se distraigan, para que puedan desarrollar sus destrezas, para evitar enfermedades, tal vez sembrando unas plantitas más por acá, cogiendo sus frutos, alimentándose, ¿no es cierto? Y no fue con la finalidad de que eso les sea una carga, como había mencionado, y también para que lo guardase. Si es algo bueno, ¿no es cierto? Lo tenemos que conservar de la mejor manera, pero ya vemos pues que el hombre, ¿no es cierto?, actúa pues de diferente forma. El trabajo es muy importante para el Señor, tanto así que Él mismo trabajó. Dios pudo haber hecho todo el universo en un momento y decidió hacerlo en 6 días para darnos el ejemplo de trabajo. ¿Sí? En todas las actividades que tiene que el hombre desarrollar, en todo el convivir diario, Dios siempre nos ha enseñado y nos ha dado el ejemplo. ¿Sí? Pero como siempre se menciona, también el hombre es el que siempre está distorsionando o queriendo hacer lo que a bien le parezca. ¿Sí? Si estábamos hablando en minutos atrás de que el hombre está buscando cómo trabajar menos días, menos horas, pero cuando habla del descanso, el día del descanso, ¿no es cierto?, el hombre tiene que hacer lo contrario. No quiere guardar el día de reposo, es ese día mismo que tiene que dejar asuntos pendientes o quiere trabajar también. Es medio difícil de entenderlo, ¿no? El mismo Jesús declaró en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Proverbios 12:11. El que labra la tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. ¿Sí? En verdad que es falta de entendimiento. Porque ustedes como padres de familia, nosotros como padres de familia, y los hijos también se pueden dar cuenta que si no tenemos el trabajo, no tenemos sustento para nuestras familias, y parece que no debería haber en el mundo personas sin trabajo, pero algunos sobre todo por falta de entendimiento. Claro que no podemos negar también algunas cosas, ¿no es cierto?, pero creadas por el hombre mismo, ¿sí? Su trabajo es y será una bendición de Dios, mientras el hombre va aparentemente desarrollándose, a los ojos del hombre va retrocediendo, porque es el que está poniendo trabas, ¿no es cierto? La gente quiere trabajar y tiene que haber sus normas, sus reglas, que tiene que sacar permiso de funcionamiento, que va a haber tales horarios y tales imposiciones y los impuestos, ¿no? Entonces por eso se vuelve una carga, pero de parte de Dios pongamos bien claro, ¿no es cierto?, que Él nunca lo quiso así y nunca lo deseará, sino va a ser solo para nuestro beneficio y muchos beneficios, como podemos ver a continuación. Tesalonicenses 4:11 al 12 es otra de las citas bíblicas, aunque yo había omitido aquí el versículo 12. Y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada.
vemos que el trabajo es para que nosotros podamos tener paz y tranquilidad de acuerdo al precepto de Dios. Pero nosotros cuando tenemos que trabajar más bien nos sentimos a veces, o algunos se sienten incómodos e intranquilos. Nosotros debemos estar ocupados de nuestros negocios y echar mano en verdad en todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Para que podamos vivir honradamente e incluso, ¿no es cierto?, aparte de satisfacer nuestras necesidades, que podamos ser ayuda de algunas otras personas también. Todas las personas deberíamos dar gracias al Señor por tener trabajo, pues por medio de él podemos sustentar nuestras familias y vivir dignamente y sin necesidad, como ha sido su deseo. Siempre demos gracias a Dios por el trabajo que tenemos que realizar. Yo creo que ninguna persona debería tener prejuicios, y como cristianos, peor. Creo que todos los trabajos son dignos, ¿sí? Y todos los trabajos van a ser bien vistos, ¿no es cierto?, cuando hacemos como Dios ha ordenado, y eso nos va a dar mucha satisfacción, tranquilidad y bendición. El trabajo visto de esta manera es muy importante porque con el trabajo podemos honrar a Dios. ¿Cómo puede ser o cómo puedo honrar a Dios con mi trabajo? En primer lugar, de dejar de ver como una carga. ¿Sí? Porque cuando estamos quejándonos, ya estamos deshonrándonos, ¿cierto? Estamos protestando contra Él. Y estamos hablando falsedad o diciendo o sintiendo falsedad, porque nunca fue esto, ni será una carga. Es una gran bendición. En Eclesiastés 2:24, la palabra de Dios dice: no hay cosa mejor para el hombre. No hay cosa mejor para el hombre que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. No es los manjares, no es la cantidad de dinero o posesiones que se tenga que le alegran por alguna bebida. Dice que su alma se alegra. Para mí es algo en verdad nuevo, que pensar que el trabajo pueda alegrar el alma. Yo siempre lo he visto como había mencionado, tal vez algún manjar, alguna delicia. Entonces, comamos y bebamos y disfrutemos del fruto de nuestro trabajo. Eso es un mandato de Dios. ¿Cómo podemos honrar a Dios también? Siendo fiel en su trabajo. Ser fiel en el trabajo significa muchísimo. Cuando vayamos al trabajo, ¿no es cierto?, tenemos que honrarlos, respetarlos, ser honrados, no hablar mal, porque generalmente eso es lo que hacemos, ¿sí? O muchas personas lo hacen, ¿sí? Debemos tener muchísimo cuidado en el trabajo. Yo creo que algunos ya hemos pasado esa época. Personalmente yo estoy jubilado, pero si es que tuviera que volver a trabajar en el lugar que sea, sí tendría más cuidado. Entonces esto es como un mensaje o un llamado para los más jóvenes que tienen que seguir trabajando todavía mucho tiempo. Sea fiel a su trabajo, porque Dios es el que manda y Él es el que se siente honrado. Jesús fue un carpintero, ¿sí? Seguro que fue el mejor de la región. Como hijos de Dios, realicemos nuestro trabajo con fidelidad y responsabilidad, porque esto ayuda a nuestro Señor.
Otra manera de mostrar integridad, o de honrar con el trabajo a nuestro Dios, es siendo íntegros. Algo que lamentablemente se va perdiendo y ahora hemos llegado a extremos tales que el sicariato está considerado como algunos como trabajo, fuente de ingreso, una bajeza grande, una abominación para Dios en verdad. Pero nosotros como cristianos sé que vamos a sufrir un poco más porque ser íntegro en el trabajo es difícil, porque los actos ilegales, engañosos, fraudulentos, con sobornos o demostrando integridad en todos y cada uno de los trabajos, debe ser nuestra actividad. Desde buscar el mismo, debemos poner en manos de Dios para conseguir un trabajo, pero generalmente el hombre se ve tentado en cierta manera, hasta disfrazando un poco para conseguir un trabajo. Dice: yo voy a invitar a esta persona una cenita o algún obsequio, ¿sí? Dando algo de dinero. Es sobornar. Es un problema en el trabajo, tanto para el que pide como para el que da, y eso es muy frecuente. Pero hagámoslo como Dios manda. Él nos va a proveer, ¿sí? No seamos parte de esta situación. Yo creo que cuando tengamos el trabajo bien ganado, ¿sí? Aunque hay muchas injusticias, porque uno cuando quiere hacer de manera recta, los otros le van a ganar fácilmente, porque es irregular la situación. Pero cuando tengamos el trabajo también demos gracias a Dios y Él nos va a seguir bendiciendo. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlos. Dios dice en su palabra también que a veces que debemos ver, oír y callar algunas cosas, pero en otras también sí nos aclara que cuando vemos estas situaciones, no es fácil, pero si hablamos del trabajo honesto, que es lo que Dios manda, también levantemos nuestra voz o demos a conocer de la manera correcta que lo que no es por lo legal, ¿no es cierto?, debe ser reprendido, ¿sí? Eso es un buen testimonio también para el cristiano. Cuando nosotros hacemos un buen trabajo de corazón, también es otra manera de honrarle a Dios. Y en Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. En el trabajo vamos a encontrar muchas cosas que no son agradables a Dios, para el hombre también, hay cosas incorrectas, pero a pesar de eso, ¿no es cierto?, y se ha manifestado muchas veces que nosotros tenemos que seguirlo haciendo el trabajo, pensando en que todo eso va a ser para Él, y Dios sabrá darnos su recompensa en su momento. Todo el trabajo que realicemos, en 1 Corintios 16:14 dice que debe ser con mucho amor, ¿sí? Porque recordemos que el trabajo es lo mejor hacerlo como para Dios. Acabo de decir, o acabé de decir en el versículo anterior. En 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo decía que el tema lo había estado pensando que por el día del trabajo también es bueno tomarlo, ¿no es cierto?, y aprovechar la oportunidad para agradecer al pastor por el trabajo que realiza en la iglesia, para los hermanos que tempranamente ya están dirigiendo los cultos, para
para los hermanos que preparan también la reflexión. No se diga agradecer por el trabajo que están haciendo los grupos de alabanza, las profesoras en la escuela dominical y todos y cada uno de los miembros en la iglesia preocupados de servir al Señor. Y ténganlo por seguro que recibirán su paga, porque así es lo que dice el Señor y Él no va a fallar en su promesa. Y estar tranquilos, porque ese es el mejor trabajo que podemos realizar en esta vida, aparte de las labores ocupacionales que nos ayudan a mantener a nuestros hogares. Proverbios 10:22. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Todo trabajo que realizamos es muy bueno, ¿no es cierto?, para sostenernos, para sustentar a nuestra familia, pero también vemos que debe ser pensando en agradecer a Dios, y Él es el que va a bendecir, ¿no es cierto?, y vamos a tener riqueza, y eso no nos va a añadir tristeza, está mencionando también en Proverbios 10:22. Cuando las cosas no están bien y trabajamos y eso nos trae pena y sufrimiento, en verdad no es tanto que Dios estuvo aprobando esto, ¿no es cierto? No fue tanto la bendición de Él, sino a veces el afán de uno o hasta la necedad de uno de hacer tal o cual actividad. Por eso es que siempre pongamos las obras a realizar en manos de Dios, para que Él bendiga, ¿no es cierto?, y traiga alegría en lo que nosotros estamos haciendo. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él los hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí yo lo que puedo interpretar también es de que en el trabajo debe haber fe, ¿sí? Uno, de creer en Él y creer que Él puede todo, y Él nos ha dicho que nosotros podemos hacer, y no solo podemos hacer este trabajo que Dios hace, ¿no es cierto?, sino incluso mucho mayor, porque es con la bendición de Dios. Dios es todopoderoso. Entonces, en todo lo que hagamos, no estemos dudando, porque eso no va a honrar a Dios. Hay incertidumbre, hay preocupación, hay responsabilidad, algo de planificación también, hay un margen de error que se puede cometer humanamente, pero eso que no sea para frenar nuestra fe. Pongámosle fe, y también seguro mucha responsabilidad en el trabajo que tengamos que hacer. Es importantísimo. Si yo pongo fe en Él, que me va a ayudar, Él nunca me va a fallar, no solo en el trabajo, sino en todo. Hemos hablado de una parte del tema que es la reflexión, el trabajo y el ocio. Ahora sí me quiero referir también a esta otra situación. Y una de las características, no sé si buenas o malas, pero siempre me ha gustado ver lo bueno y lo malo, para saber qué es lo que tengo que hacer y no, es mismo lo que Dios dice y lo que el hombre dice, para no hacerlo lo que yo pienso, sino seguir lo que Dios manda. Entonces, por ese motivo, quiero hablar de la parte negra o oscura del trabajo. El hombre hace mucho énfasis en el ocio, entendiéndose al mismo como el tiempo que le queda a la persona una vez que ha realizado sus obligaciones laborales. Lo característico del ocio no es tanto lo que se hace, ni cuándo se hace, sino cómo se hace, es decir, cómo se vive aquello que hace. Las características del ocio. El ocio es el tiempo
utilizado plenamente en entretenimiento y recreación, pero el tiempo, luego de las labores cotidianas, luego de las labores o de las horas laborables, y el ocio no significa que tengamos que perder ese tiempo, sino ese tiempo tiene que ser bien aprovechado, y dice sobre todo en entretenimiento y recreación. Se habla que una persona debe dedicar un tiempo de ocio entre 3 y 5 horas, no es nada matemático, pero eso va a ser bueno y saludable y tomar fuerzas y energías para seguir laborando. Entonces, de igual manera, yo quiero manifestar lo que significa tiempo libre. Es igual este tiempo que nos queda luego de la obligación laboral, pero este tiempo tiene que ser bien aprovechado para otros menesteres que no sean de diversión, ¿sí? Como está manifestándose un tiempo invertido con la familia, para hacer deportes, para planificar salidas, ayudar en casa, jugar en casa, hacer visitas culturales, ayudar a los demás. Vemos que no tienen aquí un tiempito de diversión como es en el ocio. Tiempo libre se invierte, perdón, hablaba yo del ocio. El tiempo libre se invierte en formación física, en prepararse en cuestiones religiosas, cuestiones culturales, cuestiones ideológicas, políticas, que van a ayudar en la determinación de su personalidad. Entonces vemos que el tiempo, ¿no es cierto?, de ocio, el tiempo libre, tienen que ser bien aprovechados. Nosotros en nuestra cultura no hemos recibido en verdad una formación clara. Si es que ustedes lo han hecho, es lindo, ¿no? Pero yo no he tenido esa oportunidad de ser bien claro en esta situación. Es por eso que, como médico, por decir, yo veía algunas cosas que no estaba de acuerdo en cuanto a la certificación, por ejemplo, de permisos o de situación de enfermedad, porque había muchas cosas que uno se podía determinar o detectar con facilidad, que algunas personas buscaban un tiempo para ir a estas situaciones en horas laborables, y es de una manera ya planificada, es una forma deshonesta, ¿no es cierto?, sabiendo que las 8 horas laborables debe ser así, porque se le perjudica al patrón, ¿sí? Y como un buen obrero, un buen cristiano, pues debería buscar ese tiempo para el tiempo adecuado para hacer esto. Claro que hay muchas excepciones, ¿no? Y asimismo, el tiempo de ocio, ¿no es cierto?, no puede darse en horas laborables. Y yo veía, por decir, ¿no es cierto?, se comenta o cuando se ve una película, que en las horas laborables hay algunas personas que andan haciendo sus chistes, sus bromas, distrayendo a los demás, ¿no es cierto? Cosas que a veces parece gracioso, pero que no está bien a los ojos de Dios, ¿no es cierto? Porque estamos robando tiempo y perjudicando a las otras personas. Ahora que estamos un poquito más claros en el tema, podemos asegurar que las definiciones se quedan cortas frente a la realidad y lo que menciona la palabra de Dios. En la palabra de Dios sí se habla a veces en términos un poquito más duros, ¿sí? Y por decir una definición, el ocioso, perezoso, holgazán o inútil es la persona que no hace nada o carece de obligación que cumplir. Es un flojo, sin provecho ni fruto. Es bien duro, pero desgraciadamente hay que manifestar también, y yo no
quiero ofender a nadie, pero nuestros padres de la patria tenemos ahora en una asamblea, ¿no es cierto? Creo que con honrosas excepciones, muchos funcionan así porque están allí percibiendo un sueldo alto, pero no se ve ni provecho ni fruto, están solo para satisfacer unas vanidades, ¿no es cierto? Yo pienso que a los ojos de Dios eso no está bien. Y es una injusticia también porque hay muchas personas que están preparadas y quieren hacerlo y no pueden. Y muchos que deberían estar en sus cargos, posiblemente en las injusticias de la vida, están realizando algo con mucho más sacrificio y una remuneración que es apenas para sobrevivir. Entonces tenemos que tener mucho tino, mucho cuidado en este tema de trabajo y ocio. Proverbios 26:16. En su propia opinión, el perezoso o el ocioso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Por eso es muy difícil, ¿no es cierto?, que una persona que no ha sido instruida correctamente y se le ha dejado sin los cuidados, esta persona vaya a cambiar. Eso lo podemos confirmar en un relato que les voy a dar a conocer enseguida. Se habla de que había en un pueblo abundante trabajo, abundante comida, y un perezoso estaba a punto de morir. Entonces el alcalde, el párroco, los del consejo, el defensor del pueblo y todos dijeron: esto sí va a ser una vergüenza, ¿no es cierto?, una deshonra para este pueblo que está lleno de bendición, lleno de comida, y que por holgazán de esto se vaya a morir. Y decidieron enterrarlo, pero vivo. Entonces le hicieron un cajón y lo metieron allí rumbo al cementerio. Cuando iban cargando a este perezoso, una señora decía: ¿qué es lo que llevan allí? ¿Quién murió? No, nadie ha muerto. Entonces, ¿quién está allí? Es el perezoso del pueblo, ¿no es cierto?, que va a morir de hambre y nosotros lo vamos a llevar al cementerio para enterrarle vivo. La señora dijo: no puede ser así, yo estoy dispuesta a regalar un bulto de panela. Otra señora regaló 100 gallinas. Un señor puso una carga de arroz más un bulto de papas. Un hacendado donó un barril de leche, 50 arrobas de queso, una carga de plátanos y otras de yucas. Todos los paisanos donaban y donaban comida que había en abundancia, y quién sabe, muchas cosas más, ¿no es cierto?, azúcar, aceite, bueno, hasta posiblemente unas golosinas para que pueda disfrutar. Pero cuando estaban cerca de llegar al cementerio, estas autoridades, que fueron las encargadas, desistieron y dijeron: bueno, no vamos a enterrar al moribundo, porque aquí ya tiene comida para 100 años. Entonces el perezoso en verdad sacó la cabeza y vio tanta comida, ¿sí?, y preguntó: ¿quién va a cocinar todo eso? Pues usted, le contestaron, ¿sí? Y el hombre exclamó, ¿sí?, el perezoso dijo: entonces que siga el entierro. ¿Sí? De esos creo que hay muchísimos en la actualidad, pero son los que no temen a Dios. Nosotros no vamos a caer en esa situación. Finalmente quiero anotar los refranes. Dicen que el ocio es el padre de los vicios, y a la pereza, como femenino, dice que es la madre de los vicios. Por tal motivo, un tercer refrán que dice: hay una sola madre que no merece respeto,
y esta es la madre de los vicios. También quería aprovechar esto para decirle a las madres que no vayan a tomarse nada de malo acá, esa es la única. Ustedes merecen todo el respeto y el cariño y estamos a punto de celebrar el Día de las Madres, aunque yo pienso que siempre deberíamos considerarles, amarles y respetarles a todas las madres. Yo quiero darles gracias por su atención, que tengan mucha bendición. Buenos días. Quiero agradecer al hermano Aceves por un tema bien bonito, realizado, o más bien dicho, que también tiene que ver con la fecha. Y a veces no lo tomamos muy en cuenta. Esto es bien importante porque los luteranos tenemos muy claro lo que significa el trabajo.